En la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Comenzando en el versículo 10. La palabra dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que ayudéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a orar. Padre, hoy en este día te damos gracias, Señor, por darnos este día de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, que con este día nos has dado el gran privilegio de venir a tu pie, Señor, de recibir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, abras nuestros ojos, Señor, no solamente físicamente, pero espiritualmente, Señor, para ser instruidos, ser amoldados, Señor, aún a las personas que tú deseas. Y esto te pedimos y tu pueblo dice en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Buenos días una vez más. Para mí siempre bendición de estar con ustedes, a compartir la palabra. Claro, Pastor Mario está ausente unas semanas, anda de vacaciones. Pedimos que lo mantengan en oración, él y a su esposa Patti, para que tengan un tiempo de reposo y Dios los traiga sanamente para atrás. Primeramente Dios, en una semana más vuelven. Pero hoy, este día, nosotros nos encontramos en esta epístola pequeña de Tesalonicenses. Tesalónica está como a 100 millas de Filipenses. Pablo, utilizado por el poder del Espíritu, es llevado a través de circunstancias a esta área. Dios lo usa grandemente para engendrar esta iglesia de Tesalonicenses. En un par de semanas, Dios obra mente grande en los oidores de su palabra en esa área. 2 semanas, 3 sábados es reconocido que es utilizado para engendrar esta iglesia. Y como cualquier padre espiritual, Pablo, a través de persecución, sale de esa área y como padre espiritual, él está atento, está deseando saber cómo Dios sigue obrando en el pueblo de Tesalonicenses, en esos creyentes. Historia los cuenta, la palabra los cuenta que él utiliza a Timoteo, lo manda a averiguar la situación de la iglesia, cómo se encuentra. Cuando Timoteo regresa, trae buenas noticias, gracias a Dios. Y la primera carta de Tesalonicenses es engendrada y es escrita, cargada de las respuestas de las preguntas que Timoteo iba traído del pueblo de Dios. Es una carta que hallamos doctrina, pero a la misma vez práctica, aplicación práctica. Y antes de seguir muy adelante, como tengo acostumbrado, es dejarles un pensamiento hoy en este día. Algo que tengan enfrente de la mente.
es que el ejemplo del creyente debe ser siempre sincero con todos y irreprochable. El ejemplo del creyente debe ser siempre sincero con todos y irreprochable. Si están tomando notas, 1 Tesalonicenses 2, 10 al 11, ustedes son testigos. 1 Tesalonicenses 2, 12 al 13, ustedes saben la verdad. Comenzando en nuestro texto, versículo 10, dice, vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esta palabrita testigo, es importante que entiendamos qué significa. Un testigo es alguien que es espectador de algo que con sus propios ojos miraron. En un sentido auténtico, han demostrado la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo. Los creyentes de esa área de Tesalonicenses, ellos con sus propios ojos iban visto la vida de Pablo y de Timoteo y cómo Dios los estaba usando. Los iba demostrado el ejemplo que como hombre de Dios debe de vivir. Primera de Tesalonicenses 2:10, la nueva traducción viviente dice de esta manera: ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios. Lo que el Señor estaba haciendo la vida práctica de un hombre. Muchos de nosotros hemos oído que comentan que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón y Dios sabe. Y eso es realidad. Y eso es verdad de lo que están comentando. Pero es necesario que no solo Dios sepa, pero que nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestra hermana mira. Que lo que nosotros confesamos con nuestra boca sea realidad. ¿verdad? Debemos de mirar fruto en el árbol. Y aquí es lo que Pablo está comentando. Les está trayendo de recuerdo a los creyentes. Recuerden que ustedes mismos miraron la vida que yo viví. Para mantener en contexto, voy a comenzar a leer las escrituras así como se me vinieron, reversa, como dicen, ¿verdad? De reversa. Capítulo 2, versículo 9. Dice, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga. El ejemplo que en esas 2 semanas que Pablo dejó al frente de los creyentes de esa área, de esa iglesia de Tesalonicenses, era trabajo, era fatiga. Se prestaban a la obra. Versículo 8 dice, querido entregarnos solo el evangelio. Querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Entonces no nomás estaban predicando, no nomás estaban compartiendo las buenas noticias, el mensaje de que Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día y está vivo, sentado al par de nuestro Padre. Pero también permitieron que miraran las vidas de ellos propias. Por eso Pablo en el libro de Filipenses dice que para mí vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganar. La carta abierta que el hombre pueda mirar. Versículo 8, nueva traducción viviente dice de esta manera: no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Para mí este es un punto clave que es necesario para el hombre que profesa de ser cristiano. Hombre, mujer, hermana, hermano. Si tú profesas de ser, yo soy un cristiano, yo soy cristiana, yo soy un hijo de Dios sagrado, entonces
lo que se debe de tener en cuenta es que un reporte bueno debe de ser tuyo y demostrado a través de tu vida. Muchos años atrás, un hermano me dijo, guarda tu testimonio, guarda tu testigo. Dice, porque pase lo que pase en esta vida, nadie te podrá quitar ese testimonio, ese testigo que tú tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nunca lo debes de tomar en cuenta. Eso fue una de las mejores palabras, sabidurías que Dios impartió a mi vida a través de otro hermano. Y aquí miramos que esto es clave. Como dice 1 Timoteo 3:7, tengan un buen testimonio, no solo adentro para el liderazgo, hasta para afuera de la iglesia. La nueva traducción viviente dice de esta manera, debe hablar bien de él para que no sea deshonrado. Las personas que te conocen hoy a ti, los conocen. ¿Qué dicen de ti? Yo crecí pensando que lo que la gente piensa no me importa. Es mi vida, no la de ellos. Y si no les gusta, adiós. Pero como cristiano, como hombre de Dios, como hijo de Dios, reconozco que eso no es correcto. Tengo que tener en cuenta que mi vida es un retrato de lo que es Cristo. Mis palabras, mi manera de ser, mi acción, como me comporto con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, mi familia. Estoy pintando en la mente de ellos que es un cristiano. Y aquí Pablo les está diciendo a estos creyentes que ellos miraron la vida de Pablo. No nomás les comentó la palabra de Dios, pero usó su vida como ejemplo para enforzar lo que la palabra declaraba. Una vida cambiada, transformada a través del poder de la cruz. Primero de Colosenses 2:7, como le estoy diciendo, voy de poquito de reversa. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y esta palabrita dije yo, nodriza. Es como una mujer amante a una criatura. Eran creyentes nuevos. Eran bebés en Cristo. Y como un bebé en Cristo, como una criatura nueva en Cristo, el padre y la madre deben de demostrar amor, cariño y ternura hasta que puedan caminar, hasta que puedan ser más maduros. El comentario Wiersbe dice que el pensamiento principal aquí es del cuidado amoroso. Pero lo que es clave, como dice, es los nuevos cristianos necesitaban amor, alimento y cuidados tiernos. Clave es que tal como una madre daría a sus propios hijos, la forma en que la madre alimenta es tan importante como la que le da de comer. En la manera como les da de comer, no solo como lo que les da de comer. ¿Sí? ¿Me explico bien? Y eso es importante para que la palabra del Señor sea recibido. No es solo lo que estoy compartiendo, pero cómo lo estoy compartiendo. Una madre con ternura no solo le da de comer a su hijo o su hija,
pero es con ternura que les da de comer. Para mí eso es sencillo. Aquí atrás donde cuidan los bebitos se miran cuando les dan la botella. No nomás los agarran y los avientan para atrás, órale. Pero es con cariño y ternura que la botella se le da al bebé, rugiéndolo, con amor y ternura. Y aquí Pablo les está trayendo de recuerdo a los creyentes que con amor y ternura Él les demostró a través de su vida el evangelio viviente a través de la vida de ellos. 2 semanas, 3 sábados, sábado, predicación en el sinagoga, una semana de obra, otra predicación en el sábado y una semana más de obra y el sábado, y luego tuvieron que salir bajo persecución. Primero de Tesalonicenses 2:6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podían ver exaltado sus nombres, pero no es lo que buscaban. Pablo trayéndolos de recuerdo que lo que buscaban es que ellos tuvieran relación con Cristo. Afortunadamente muchos hermanos fallan en esa oportunidad de compartir en amor y verdad. Y prefieran pararse, como dicen, en el pecho, con palabras largas, demostrando que quizás tienen sabiduría más adelantada que todos los demás, perdiendo el enfoque que el mensaje de salvación es tan sencillo que un niño de 2 años lo puede recibir en el ministerio de los niños. Y la palabra del Señor es profunda y es verdad, pero tenemos que compartirla con el hermano y con la hermana como debe ser recibida, en practicar, con amor, ternura, para que sea recibida. Primera de Tesalonicenses 2:2 dice: ¿cuánto sufrimos ahí junto antes de verlos a ustedes? Aún así nuestro Dios nos dio el valor anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. En inglés dicen que no era una caminata en el parque, not a walk in the park. Pero Pablo les trae de recuerdo que la razón que él iba podido llegar ahí a compartir el evangelio era porque de Filipos iba salido bajo persecución, huyendo 100 millas, llegando a Tesalónica. Pablo les recuerda cuánto sufrimos allí, justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor y anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Primera de Tesalonicenses 2:4, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Si eres cristiano hoy en este día, si profesas que eres hijo de Dios, tenemos que saber que nuestra vida va a ser aprobada delante del Señor. Y cuando tú comentas que tienes fe en Cristo, va a ser a través de una prueba que ya has podido pasar. Otros hermanos y hermanas van a decir: ese hermano o hermana tienen fe en el Señor. Es la única solución que puede seguir ellos adelante, porque el poder del Señor mora dentro de ellos, de su vida. Y aquí
Pablo, usando su vida, les comenta a esos creyentes nuevos, que la vida de Pablo iba a ser aprobada. Persecución, tiempos duros, tiempos difíciles, pero aún así Dios estaba con él. Aún así podía clamar que la razón que él podía seguir adelante es porque el poder del Señor moraba sobre la vida de él. Versículo 10 dice, vosotros sois testigos. Nuestro texto otra vez. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros y intachables con todos ustedes los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:2. Saben lo mal que nos trataron en Filipos, cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Tan necesario que Pablo, recordando el pueblo de creyentes nuevos. Después de 2 semanas, Pablo iba salido de allí. Y pensando, ¿qué está sucediendo con estos bebés en Cristo? Con estos hermanos nuevos y hermanas. Dios comenzó una obra grande en esas 2 semanas que estuvimos allí. Pero miramos que como un padre espiritual, el deseo de él estar ahí con ellos. Asegurarse que la obra que Dios comenzó en la vida de ellos no ha sido en vana. Versículo 9 del capítulo 2, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras predicamos, nos esforzábamos. Pablo recordándoles, diciéndoles de cómo él iba vivido delante de ellos. El título de nuestro mensaje esta mañana es Sincero y Intachable. La vida de Pablo era sincera, iba sido intachable, llevó una vida de honra y era honesto con ellos. La vida del creyente de esa misma debe ser sincero, debe de ser uno honesto. Uno debe de poder demostrar con su vida que Dios mora y viva dentro de la vida del hermano o la hermana. Romanos 12, versículo 1. En misma manera, Pablo escribe que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra vida debe de ser un sacrificio y debe de ser agradable al Señor. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reflejamos al Señor? Romanos 6:13 dice, presentemos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una vez más dice, presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La solución, la receta, como quien dice.
Lo que comparto con ustedes, le dije a uno de los hermanos, difícil tiempo para mí en formular las palabras, porque en lo que estoy leyendo y compartiendo con ustedes, Dios primero hace la obra en mí. Y tengo que pensar, Señor, ¿cómo refleja mi vida? ¿Reflejo tu nombre honesto, sagrado? Siempre no estoy en iglesia, aunque es donde muchos de nosotros debemos de estar más que en ningún otro lado. Cuando estamos en iglesia, tenemos la capacidad de, como dicen, portarnos bien, sonreír. Cuando no solo sonrimos, sonrimos, ¿eh? Quizás hay un hermano o una hermana que los recuerda. Sonríe. Está bien, estás en iglesia. Hoy es domingo, hermano. Y lo recuerdan, amén. Tienes razón. Aleluya. Pero la palabra es una espada de doble filo. Y tengo que pensar, Señor, cuando me miran a mí, pinto una foto de mi Señor, de mi Salvador correcto, delante del que mira esa foto, ese retrato. Señor, ¿ha honrado tu nombre en la manera que camino y vivo? Recuerda que Pablo está animando al pueblo de Dios y les está trayendo de recuerdo cómo él vivió delante de ellos, bajo persecución, bajo de tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempo de ansiedad, tiempo de tiempos duros. Aún así, nunca falló de cómo reflejó al Señor. Hermano, no es siempre como nosotros pensamos. Deseamos a servirle al Señor. Deseamos honrar al Señor. No creo que hay ningún hijo o hija verdadera de Dios que pueda decir que el deseo de ellos no es honrar al Señor. Y quizás en nuestras mentes pensamos que honrando al Señor es dar instrucción atrás del púlpito. Quizás pensamos que traer honra al Señor no es solo atrás del púlpito, pero servir en la iglesia. Y es correcto, tienes razón, pero no todo el tiempo es así. Tu deseo es honrar al Señor, entonces prepárate, porque vas a pasar por tiempos difíciles, tiempos duros, para que tu vida y tu fe sea autenticada y que todo hombre y mujer que vea cómo vivas reconozcan que el Dios viviente mora dentro de tu vida y por eso puedes seguir adelante. Y digo, Señor, no es siempre como yo pensaba. Con el tiempo que ha pasado, reconozco que aún las luchas, en lugar de ser más fácil, son más difíciles. Filipenses 1:29 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él.
Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Pablo dice muy claramente, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Cuando tenemos esos tiempos en el monte, arriba de la sierra, como dicen, esos tiempos donde el Señor es glorificado y miramos la gloria del Señor, y gracias a Dios que a Dios nos da el privilegio de tener esos tiempos buenos donde hay gozo y alegría con el Señor. Pero hemos comentado varias veces que allí no es donde crece la fruta. El fruto no crece arriba en el monte. El fruto crece en el valle, donde la sombra de la muerte existe. Y pasamos por ahí. Pero Dios está con nosotros. Y su promesa es segura, que nunca nos dejará y nunca se desamparará de su pueblo. ¿Ya? Entonces la manera en la que nosotros debemos de responder es seguir adelante. Confiar que así como Dios promete, Él estará con nosotros porque su palabra es verdad. Primera de Colosenses 2:10, nuestro texto dice, ustedes mismos son nuestros testigos. Al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros y intachables con todos ustedes los creyentes. Señor, pregunté, ¿hay alguien que pueda decir eso de mí? ¿Que ellos han visto mi manera de vivir? ¿Que han visto cómo camino y que no ha sido tropiezo para ellos? Pero a través de mi vida puedan decir que el ánimo de seguir al Señor les ha traído. Y eso comparto con ustedes porque es algo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar esa pregunta. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives? ¿Qué viven? ¿Qué miran de ti? ¿Qué es lo que la gente piensa? Recuerda que dije, en el tiempo de antes decía, no le hace lo que la gente piense. Pero si mi responsabilidad, si mi deseo es de honrar a mi Señor, entonces es importante lo que mi hermano y mi hermana piensa de mí. No solo Dios. Consagrado, hacer sagrado a alguien o algo, bendecir, santificar, ser separado para mi Señor. Sincero, tengo que ser verdadero, honrado, claro, directo y ser verdad. Intachable, irreprochable, honesto, recto, respetable, irreprensible. Siempre, donde quiera que andemos, es algo de bueno de recordar. Soy sagrado para mi Señor. Soy santificado. Debo de ser sincero, verdadero, donde quiera que me encuentren. Tengo que ser honesto, irreprochable. Yo tengo que ser el ejemplo como hombre en este mundo. No debo de esperar eso de otra persona. Salgo de la iglesia, es el mundo. ¿Y qué se puede esperar del mundo? ¿Que el mundo sea mi ejemplo? ¿O mi vida debe de ser el ejemplo para el mundo? Primera de Colosenses 5:21 al 22, se retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Me tengo que separar de lo que no es agradable del Señor. Ha comentado con ustedes que en veces pues no vivo aquí en iglesia, pero
¿verdad? Aquí ando mucho. Salemos de viaje, paseos, y siempre hay oportunidad de compartir la vida de Cristo que tenemos. Fuimos a pescar, ¿verdad? Me gusta pescar, no sé si usted sabe que me gusta pescar, no sé si sabe, pero voy a compartir. Salgo en los barcos a pescar. Pues estamos en el mundo, ¿verdad? Hay otros que no siempre vamos con los hermanos de la iglesia, pero vamos a pescar, un grupo de nosotros. Y ahí pues estás pescando y la gente está hablando y pues la gente incrédula pues viven como los mundanos. Luego se presta el momento donde dicen, pues ¿y tú qué es lo que haces? ¿Yo? Y luego me están preguntando cuando tienen su cigarro. Y les digo, bueno, pues yo soy pastor. Oh, pastor. ¿Y cuánto tiempo tienes de ser pastor? No, pues tengo más de 20 años en el ministerio, le digo yo. Pero pastor tengo 4 años. Oh. Y luego comienzan a decir, y no tienes, en inglés se dice regrets, no tienes cosas que deseas que no hayas hecho. ¿Cómo se dice regrets? ¿Cómo? Arrepentido, ¿no tienes cosas que te has arrepentido? Claro, le digo yo, muchas. Pero ¿qué es lo más grande que te has arrepentido? Que no entregué mi vida al Señor más pronto. Oh. Y comienzan las pláticas. Le digo yo, mira, aquí estoy pescando al par de ti. Sin cigarro, sin bebida, compartiendo un tiempo con mis hijos y con otros hermanos de la iglesia. No pierdas más tiempo de tu vida a las cosas de lo que el mundo dice que debes de hacer. Oh, yo entiendo, yo sé que ya debo de regresar al Señor, yo cuando estaba más... Y comienzan así. Hay oportunidades donde quiera que andamos, que Dios presenta la oportunidad de compartir el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 5:23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que de su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará lo que esto suceda porque aquel que nos llamó es fiel. Y si yo tengo ese pensamiento, ande en el barco, ande en la tienda, ande en lugares ajenos, de que yo soy sagrado para mi Señor, yo soy santificado, yo debo de ser irreprensible para el Señor donde quiera que soy, porque yo soy su vaso. Yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser diferente a lo que el mundo piensa de las personas. Yo debo de ser el ejemplo para los demás que no conocen a Dios. Para que mi vida sea utilizada para la honra y su gloria. Y yo digo no solo mí, no digo solamente yo, pero nosotros como iglesia. El pueblo de Dios debe de ser así. El hombre que profesa de ser cristiano, que es hijo de Cristo, hija de Cristo, donde quiera que se encuentre debe de ver la vida que resprende, que pueda ser utilizada para la avanzada y para la honra de mi Señor. Versículo 11 de nuestro texto, así como también sabéis que modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Pablo deseando, exaltando, queriendo animar el pueblo que siguiera y que no perdieran el enfoque en Cristo.
Pablo no estaba ahí con ellos. En un poco de tiempo más iba a estar arrestado. Pero pudo mandar esta carta. Pero Dios pudo mandar estas palabras escritas. Padre espiritual, exhortando a los hijos, a la iglesia. 1 Corintios 4:14, nueva traducción viviente, dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para que advertirles como mis amados hijos. Recuerdo que digo yo que cuando el Señor me dio la oportunidad de comenzar a preparar el mensaje, son preguntas que yo mismo tengo que hacerme. No es para que el Señor diga, pues Javier, te voy a apachurrar, no quiero que... Pero Dios, tan bueno que es que nos da la oportunidad, si hemos fallado, no de avergonzarlos, pero de arrepentirnos de los errores que hemos hecho, de las veces que hemos fallado, de las veces que hemos perdido el control en la casa, en el trabajo o afuera donde andemos. No sabemos qué tanto tiempo Pablo duró en escribir esta carta. No estamos exactamente, podía haber sido un par de meses, quizás un año. Pero primero de Tesalonicenses 3:1, el punto era que Pablo dice ya no podía soportar. No podía soportar de saber cómo estaban ellos. Y por eso mandó a Timoteo, por eso escribió esa carta. Los cristianos en ese tiempo morían prematuramente. Los cristianos de ese tiempo a veces morían prematuramente, antes de tiempo. A veces morían a manos que odiaban a Cristo. A veces morían a manos de judíos celosos. Morían a las manos de griegos furiosos. Morían a las manos de autoridades romanas despedidas. Morían bajo persecución. Morían bajo palizas. Morían bajo torturas y muerte a través de crucificaciones. Ser seguidor de Cristo significa renunciar a todo lo que quizás nosotros pensamos que es de valor. Ser cristiano no es fácil, ¿verdad? Efesios 4:1 dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado de que han recibido a Dios, porque en verdad han sido llamados. Efesios 2:10 dice: hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros antes de tiempo. Dios, cuando los ha llamado a esta relación con Cristo, los ha llamado con intento, con propósito. Dios tiene algo preparado para ti, así como tiene para mí. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir haciendo. Vivir es andar, es caminar, es una acción que debemos de llevar. Es una decisión que tenemos que tomar diariamente de vivir para Cristo.
de caminar con Cristo, de honrar a Cristo. Colosenses 1:10 dice, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 2:6 y 7, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo reflejas al Señor? ¿Cómo te han demostrado la vida del cristiano? ¿Cómo lo recibiste? ¿Quién lo compartió contigo? ¿Y con quién lo estás compartiendo hoy en este día? Pablo les dice a los creyentes de Tesalonicenses, versículo 12, en nuestro texto dice, y os encargamos que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es una acción. Andéis es de andar, caminar, marchar, de correr. Es algo que comienza con el primer paso. Es una decisión que tenemos que hacer como su pueblo, de estar dispuestos a servirle a nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 2:12, una vez más dice la Nueva Traducción Viviente, los rogamos, los alentamos y los insistimos que lleven una vida que Dios considera digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Efesios 4:1 una vez más dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Pablo suplicando, pidiéndole, así como Dios lo suplica hoy en este día como su pueblo, que vivamos para Él, que pase lo que pase, sigamos adelante con Él. Él entiende que la vida es difícil, la lucha va a ser dura, pero Él promete estar con nosotros. Segunda Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? La aplicación de vida dice, son con sus palabras y su ejemplo, Pablo animó a los creyentes a vivir de una manera que Dios considera digna. Guxet dice, es impresionantemente que Pablo pudiera apelar libremente su propia vida como ejemplo. Pablo no tenía que decir, por favor, no vean mi vida, vean a Jesús. Pablo quería que la gente viera a Jesús, pero también podía decirles que vieran a su vida, porque el poder de Jesús era real en su vida. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros bien estéis y ser imitadores de nosotros y del Señor. Reciban la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Filipenses 3:17 dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que se conducen según el ejemplo que tienes en nosotros. Primero de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy en este día, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Piensa, examina. Digo yo, Señor, ¿es posible que mi vida pueda ser vivida para tu honra y tu gloria? Aquí en esta parte es la implicación para nosotros como su pueblo. ¿Hay algo en tu vida diaria que avergüenza
a Dios? Yo no puedo responder esa pregunta, pero ustedes en estos momentos tienen que reflejar. ¿Hay algo en mi vida que avergüenza la palabra del Señor, mi vida de Cristo? ¿Qué piensa la gente de Dios al observarte? Cuando te miran, ¿qué es lo que piensan del Señor? Efesios 2:10 dice que nuestra vida debe de ser un poema. Un poema. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargamos que andéis como es digno de Dios que nos llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra de hombres, no como palabra de hombres, sino que es en verdad la palabra de Dios, la cual actuó en vosotros los creyentes. Recibieron el mensaje, sana doctrina, que produjo sana vida. Pablo escribió esta carta poco tiempo después para animar a los jóvenes creyentes de allí, de esa área, de esa iglesia, queriendo aliviar durante esa persecución y recordarles que la esperanza que debemos de tener todos nosotros en el Señor y Salvador. Es necesario. Versículo 13 de nuestro texto dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de cuando recibieron sus mensajes de parte nuestra. Ustedes no consideran nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. La palabra del Señor sigue obrando en la vida de ustedes y de nosotros. Pablo quería traerles de recuerdo que Dios seguía obrando en la vida de los creyentes. Pablo sabía que las palabras de Dios no son solo sermones o documentos, sino una fuente de real de poder transformador. Esta Biblia que tenemos en tus manos está llena de poder real y viviente. Sus palabras están transformando vidas en todo el mundo de todos los días. La palabra del Señor. Efesios 2:26 dice, al fin de hacer santa y limpia y purificada la palabra de Dios. Salmos 51:7, el salmista dice, purifícame de mis pecados y quedará limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. La palabra de Dios es el que cambia lo de adentro para afuera. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. La palabra de Dios es la que los lava nuestras mentes, los cambia. Ha oído decir que la palabra de Dios es como un límite que tenemos como gente y pueblo de Dios. Es el guía durante tiempos duros y tiempos difíciles. Es el guía. Es que los da guianza, los mantiene, los tiene el límite. Si los salemos de ese límite, los trae de recuerdo. Estás mal, recorrecta. Primera de Tesalonicenses 3-4 dice, perturbados por las dificultades que atravesamos, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarán. Así sucedió, como bien saben. No es que el tiempo va a ser difícil o quizás va a ser difícil, pero va a ser difícil y la palabra de Dios es la que los va a sostener y darlos fuerza para seguir adelante. Algunas personas se vuelven a Dios con la esperanza de escapar del sufrimiento
en la tierra, pero Dios no promete eso. En cambio, nos da poder para crecer a través de nuestros sufrimientos. La vida cristiana implica la obediencia a Cristo a pesar de las tentaciones y las dificultades. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:10 al 12 y el 13. Los traigo de recuerdo, como dice, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros, intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como padre tratará a sus propios hijos. Les rogamos, los alimentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considera digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Amén. En puntos de aplicación, para terminar esta mañana, recuerde que Dios quiere usar una vida redimida. Dios pagó nuestra pena en la cruz y lo redimió. Recuerda que Dios quiere usar una vida redimida y sincera. Quiere usar tu vida que sea sincera, honrada. Recuerda que Dios quiere usar una vida redimida, sincera y irreprensible. Que no haya mancha, intachable, en el nombre del Señor. Amén.